Benvinguts a tots i a totes. Comencem un nou cicle de xerrades des de Beco Salut i des de la Federació Catalana amb un tema molt interessant, sobretot pel món de l'arbitratge, que seria el tema de la nutrició. Dintre de la nutrició veurem que hi ha 3 apartats diferents que hem volgut separar. Seria l'alimentació i la hidratació, de la qual parlarem avui, i a la propera xerrada parlarem de la suplementació. Per poder tenir aquesta xerrada hem convidat a una persona que s'està fent lloc molt gran dintre del món del bàsquet i la nutrició. Ell és el Ignacio Escribano. Nacho, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Con Nacho no coincidimos hace ya un par o 3 de años, ya no me acuerdo, en un congreso, y a raíz de ahí pues han empezado a surgir sinergias. Y sí que es verdad que vimos una necesidad dentro del mundo del arbitraje. Él ya había hecho ese recorrido porque Nacho, aparte de ser nutricionista, él es entrenador de baloncesto y también está con selecciones autonómicas, creo recordar, y además ahora está en un equipo de ACB participando y ayudando con todo el tema de la nutrición. Así que encantados de poder contar contigo, Nacho, durante estas 2 charlas, y todo tuyo. Fenomenal. Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Y bueno, como bien has dicho, Silvia, soy buen conocedor del contexto del baloncesto, y una de las cosas que más nos preocupa, desde luego, a todos los agentes de baloncesto es cumplir en tiempos, ceñirnos a nuestros 24 segundos, a nuestros 8 segundos. Así que yo también voy a hacer uso de esa máxima y voy a tratar de ceñirme lo máximo posible al tiempo que tenemos para esta presentación, y que al final podamos abordar un tema tan interesante, como comentaba Silvia, y es el papel de la nutrición en el arbitraje. Y para comenzar con nuestro recorrido, os invito a que hagamos la siguiente pregunta, nos hagamos la siguiente reflexión. Y es, ¿qué ha ocurrido en el arbitraje, en el baloncesto, en los últimos años? Porque cuando comenzamos esta pregunta es desde donde vamos a poder empezar a entender el impacto, la necesidad que tiene la nutrición sobre el baloncesto. Y es que mirad, como bien sabéis, y lo sabéis mejor que yo, en los últimos años ha habido una modificación en el reglamento que ha hecho que existan una serie de novedades que impulsen a que el baloncesto sea cada vez mucho más rápido, mucho más espectacular, y en definitiva que sea un juego muy vistoso. Pero claro, siempre estas adaptaciones del reglamento se han hecho desde el punto de vista del jugador y del espectador, pero no se está teniendo en cuenta de que estas modificaciones que están haciendo de que las acciones sean cada vez más explosivas, que se tenga menos tiempo de recuperación, no se ha tenido en cuenta a otro agente súper importante en esta performance, en esta actuación, y es el árbitro, es la figura del árbitro. Y claro, nos estamos encontrando con que cada vez tenemos partidos más exigentes, que tenemos que arbitrar un juego que cada vez es muchísimo más demandante, y además nos estamos encontrando con que, como el baloncesto es tan bonito y tan espectacular, cada vez se disputan más partidos y cada vez se disputan más competiciones. Pero tenemos una problemática que lo podemos ver, desde luego, en cada una de nuestras federaciones, y es que cada vez tenemos menos árbitros, tenemos menos disponibilidad de árbitros. Por tanto, a lo que está conduciendo todo esto es a que los árbitros estéis generando una altísima fatiga, que además tenéis muy poquito tiempo para recuperaros. ¿Por qué? Porque tenéis que estar en numerosos partidos, porque no tenéis tanta gente que os dé esa cobertura. Y al final todo esto en lo que se traduce es en ese mayor riesgo de cometer errores y que al final, perjudiquen vuestra labor como árbitros, ¿no? Y que al final esos errores no forzados, pues bueno, sean más evidentes en el juego. Por eso es muy importante entender qué es lo que está pasando en vuestros cuerpos cuando estéis arbitrando un partido de baloncesto, porque si entendemos cómo os estáis cansando, vamos a poder entender cómo os tenéis que preparar y cómo os tenéis que recuperar desde el punto de vista de la nutrición. Y es que mirad, cuando estéis jugando un partido, vais a recorrer de media unos 4 o 5 kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las dimensiones del campo y el número de acciones de aceleración y aceleración, las acciones del propio juego, es a lo que os están invitando, ¿de acuerdo? Y que además no solamente estáis recorriendo esta distancia, sino que estáis haciendo a una altísima velocidad. Estáis alcanzando picos de velocidad muy, muy, muy importantes, porque al fin y al cabo estáis haciendo ese recorrido en línea recta. Estáis alcanzando picos de velocidad muy elevados. Y que, por tanto, esto lo que está haciendo es que, como tenéis muy poco tiempo para generar energía, vuestro cuerpo se está demandando muchísima energía. ¿Y qué es lo que hace?
hace que vuestra frecuencia cardíaca se dispare, se eleve muchísimo, que vuestros corazones latan muy, muy, muy rápido para poder hacer frente a estas demandas. Y además, claro, tenéis que lidiar con situaciones de conflicto que se dan en el propio juego, con las protestas, con, desgraciadamente, muchas ocasiones de abuso verbal y abuso físico, con las lesiones que evidentemente están relacionadas pues, con cualquier deportista. Pero es que además la realidad es que en muchísimas ocasiones vais a tener que lidiar con otros trabajos que os están generando otra fatiga, ¿de acuerdo? Y al final esto, si hacemos un análisis de cualquier partido, como puede ser, por ejemplo, un campeonato de España de selecciones, vemos que en este caso una compañera árbitro que me ha permitido poder hacer este ejemplo, vemos estas situaciones y que si hacemos un análisis en vídeo de lo que se está produciendo en una situación de juego que los entrenadores podemos estar analizando desde el punto de vista del scouting, vemos esta realidad del arbitraje, la cantidad de metros que recorréis, el perfil de intensidad con el que lo estáis haciendo y, en definitiva, toda la fatiga que se está generando en una simple acción de juego. ¿Sí? Y aquí es donde podemos empezar a entender por qué la nutrición es tan importante para el arbitraje, ¿de acuerdo? Porque al final necesitamos ese soporte que nos permita prepararnos, por un lado, para hacer frente a esa fatiga, a estas demandas que hemos visto que se van a dar, y además recuperarnos lo más rápido posible, porque muy pronto vamos a tener que hacer frente a otra nueva situación de arbitraje. ¿Sí? Por eso vamos a plantear esto desde el punto de vista de cómo tengo que prepararme para los días de partido, cómo tengo que hacer esta gestión en los momentos de entrenamiento, cómo abordamos la hidratación, que le vamos a dedicar un aspecto específico, y cómo trabajamos ese área de suplementación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos encontramos es que en este paquete en el que englobamos la nutrición para los partidos, para los entrenamientos y para la hidratación, vemos que debido a esa lógica interna del juego, las demandas que se van a producir en el arbitraje y, por tanto, la intervención nutricional que vamos a tener que realizar va a ser muy similar al del jugador y a la jugadora, ¿sí? Desde el punto de vista de la nutrición. Pero en la hidratación nos encontramos con un reto muy elevado y es que al final los momentos que tenéis para rehidrataros son totalmente diferentes y por eso tenemos que hacer unas intervenciones diferentes y específicas para estas demandas, ¿de acuerdo? Si nos centramos en lo que es la nutrición, vamos a abrir una ventana y vamos a situarnos en el momento previo, antes de que comience el arbitraje, ¿de acuerdo? Antes del silbido inicial y todo lo que transcurre una vez que ya habéis realizado el silbido final, ¿de acuerdo? La pitada ya de final de partido. Para poder tener un poco más de lupa, nos vamos a situar ya en las 3-4 horas antes de que comience el partido, ¿sí? Entonces, claro, aquí lo que necesitamos es una estrategia de nutrición que me permita tener la energía suficiente para poder hacer frente a esa demanda, pero claro, que también me permita arbitrar en una situación cómoda, en la que me encuentre con una situación de encontrarme pues muy incómodo, ¿no? Porque tengo la digestión todavía en proceso, porque no he terminado de hacer la digestión de esos alimentos. Por eso se abre esa ventana de 3-4 horas antes que me permita digerir completamente los alimentos y tener esos nutrientes ya a mi disposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a planificar esta comida antes del partido? Vamos a tratar de aportar unos 200-300 gramos de hidrato de carbono, que esto lo podemos conseguir de una manera relativamente sencilla, con un plato de pasta, con un plato de arroz, ¿de acuerdo? Con hidrato de carbono de calidad. Y ya vamos a ir prestando poco a poco atención a esa hidratación antes del partido, ¿sí? Que con que consigamos meter ese vaso de agua, por ejemplo, con la comida, ya vamos a ir consiguiendo esa hidratación. Porque no nos olvidemos de que hay alimentos como la fruta, que eso puede ser muy interesante para el postre, que ya nos van a ir incorporando ese agua. Ya nos vamos acercando poco a poco al momento de partido, ¿de acuerdo? Puede que tengamos la necesidad de hacer estrategias precompetición, como puede ser uso de cafeína, que lo veremos más adelante en el apartado de suplementación, pero por eso vamos a abordar ya directamente qué es lo que pasa una vez que finaliza el partido, ¿sí? Y cómo hacemos este abordaje nutricional nada más que terminado el partido. Mirad, nada más que terminado el partido, el cuerpo está muy atento a captar nuevamente esos nutrientes que le permitan recuperarse de una manera más óptima desde el punto de vista de que se va a recuperar mejor en cantidad y en calidad. Es decir, va a completar su recuperación de manera más rápida y más eficiente. Pues es muy interesante que mientras que estéis cerrando el acta, mientras que estáis haciendo vuestra reunión técnica al final, ya poco a poco vayáis comenzando esas estrategias de rehidratación que os permitan ir recuperando aproximadamente pues, 1 litro de agua por cada peso a kilo perdido, que lo vamos a ver de manera más específica de hidratación, y que vayamos acumulando poco a poco ya
ese hidrato de carbono que va a ir haciendo la recuperación, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de los depósitos de glucógeno. Y esto, por ejemplo, puede ser una estrategia en la que yo me estoy tomando una bebida deportiva que, conforme voy haciendo ese cierre de acta o estos aspectos más técnicos, ya me permitan comenzar este primer momento de la recuperación. ¿De acuerdo? Poco a poco ya nos vamos situando en qué es lo que pasa cuando ya estoy abandonando el campo, cuando ya estoy en el autobús de vuelta a casa, ¿sí? Y nos situamos en esas 2 horas más allá del final. Aquí lo que tenemos que tratar es de incorporar ese hidrato de carbono que va a seguir completando esas pilas que hemos vaciado, ¿de acuerdo? Ese glucógeno que al final es lo que nos va a dar la energía para hacer frente a las demandas del próximo día y aportar proteína de calidad que por un lado me va a ayudar a recuperar ese tejido muscular dañado que se han producido pequeñas heridas naturales durante el arbitraje, ¿de acuerdo? Fruto de esas aceleraciones, de esas frenadas bruscas, de esos cambios rápidos de tener que parar y arrancar, ¿de acuerdo? Y además aportar esta cantidad de proteína va a ayudarme a que yo pueda coger mejor ese hidrato de carbono, ¿de acuerdo? Y que no me haga falta tener que meter mucho hidrato de carbono que al final puede comprometer mi sueño, ¿no? Porque al final, si meto mucho volumen de alimento, claro, aquí puedo llegar entonces a la situación de que me voy a dormir con la digestión todavía no completa y tenga un peor sueño, ¿de acuerdo? Por eso, lo que terminamos de hacer es seguir haciendo la recuperación a las 24 horas siguientes, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ya estamos abordando el desayuno o la comida del siguiente día. Que esto ya lo vamos a interpretar o lo vamos a valorar desde el punto de vista de la preparación para los siguientes eventos, ¿de acuerdo? Es decir, cómo vamos a hacer la nutrición en el entrenamiento. Entonces, claro, aquí, cuando ya estamos abordando el entrenamiento, nos podemos encontrar con diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cada día va a tener un impacto diferente. Va a haber días que van a ser de entrenamiento suave, o incluso de recuperación, o que no tengo entrenamiento. Entrenamientos de una intensidad un poquito más elevada, ¿no? O que he tenido un día muy intenso en el trabajo y tengo sesión de gimnasio y sesión de arbitraje. O ya cuando estamos hablando de sesiones de partido, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, a mí lo que me gusta es tener un sistema de colores que me permita rápidamente identificar qué tipo de día tengo para ajustar mi plato. Entonces, si yo estoy hablando de un día verde, quiero decir que me estoy encontrando en una situación en la que o no tengo arbitraje o tengo un entrenamiento muy suavecito. ¿De acuerdo? Que en una escala del 0 al 10 es un día que me está produciendo un cansancio de entre un 0 y un 3. Entonces, aquí tengo que aprovechar a meter alimentos que otros momentos no podría meter, ¿de acuerdo? Y que además, como en estos momentos no necesito subir tanto la energía, puede ser interesante que me mueva hacia opciones como, por ejemplo, las legumbres o las verduras, que claro, al tener más fibra van a hacer que las digestiones sean más pesadas y que los días que tengo un poquito más de intensidad, pues bueno, puede ser que tenga más molestias gastrointestinales, ¿de acuerdo? Por eso, este tipo de alimentos me los llevo al día verde, ¿de acuerdo? Entonces, en la comida, por ejemplo, podría estar abordando una estrategia de legumbre, ¿sí? Un plato de lentejas, de garbanzos, mientras que la cena, por ejemplo, de este día podría aprovechar a meter verdura, bien sea en forma de cremas, bien sea en forma de cocido, ¿de acuerdo? El plato de verdura normal. Bien, y aquí evidentemente también tengo que aprovechar a hacer ese aporte de vitaminas en forma de la fruta, que igual en otros momentos no había podido subir tanto, fruto de esa fibra que al final me enlentece el vaciado gástrico, ¿de acuerdo? Por tanto, para el día verde, como el color ya nos está indicando, nos vamos a ir hacia esas fuentes vegetales. ¿Qué nos encontramos en el día amarillo? Un día en el que evidentemente no es tan intenso como el día rojo, pero claro, ya necesitamos más energía en comparación con el día verde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aportar en el plato una fuente de hidrato de carbono que me permita dar con esta tecla de energía, ¿de acuerdo? Pero vamos a prestar también atención a la proteína. ¿Por qué? Porque así me permite no tener que elevar mucho la cantidad pues, de pasta, de arroz, de patata, que podría ser interesante meterla en el siguiente día, que vamos a ver, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué sería interesante meter como segundo plato? Bueno, pues una fuente de proteína que sea de muy buena calidad, pero que tampoco me aporte tanta energía, ¿no? Porque al final esa energía la voy a necesitar para otro tipo de días. Por eso aquí, por ejemplo, podría ser muy interesante el huevo, que al final también me está aportando un perfil antiinflamatorio muy interesante que me permita ir recuperándome, bueno, pues de esas sesiones de entrenamiento que ya van teniendo ese perfil más intenso. De esta manera, ¿qué me encontraría? Por ejemplo, pues una comida con un primer plato en el que yo podría estar haciendo mi plato, por ejemplo, de una ensalada de arroz para ir metiendo un poquito esa cantidad de verdura y el segundo plato me voy a meter en una opción de huevo, ¿de acuerdo? Como podría ser, por ejemplo, una tortilla francesa, ¿sí?
Y luego ya para cenar, para hacer, por ejemplo, un plato único, me podría estar moviendo en una ensalada de pasta en la que estoy metiendo ese aporte de verdura un poquito más reducido, pero interesante ir metiendo también esos pequeños aportes, la pasta que me da la energía y aquí termino complementar, por ejemplo, con ese huevo que decíamos, ¿de acuerdo? Para que sea una ensalada completa, que sea teniendo en cuenta esos tres aspectos fundamentales. Y por último, nos encontramos ese día de máxima intensidad, ese día en el que ya estoy haciendo frente a un partido, ese día en el que estoy haciendo frente a un día muy intenso, ¿no? Por las exigencias que me exige mi trabajo o mis estudios, en el que ya necesito hacer todo ese despliegue energético, que necesito aportar esa nutrición deportiva un poco más clásica, ¿no? Lo que nos han dicho muchas veces nuestras abuelas, que desde luego eran las mejores científicas. Ese plato en el que indiscutiblemente tiene que haber el hidrato de carbono, rey para aportar la energía, ¿de acuerdo? La pasta, el arroz, la patata, y nos vamos a mover ya con una fuente de proteína que puede tener un poquito más de grasa, que al fin y al cabo nos va a meter ese aporte extra de energía, ¿de acuerdo? El pavo, la ternera puede ser interesante según qué momentos, el salmón, desde luego, muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí ya es donde estamos haciendo ese plato de día de partido, ¿sí? Bien, pero claro, ¿qué es lo que pasa con la hidratación? Mirad, es normal que cuando estamos haciendo ejercicio sudemos, porque al final es el mecanismo que tiene el cuerpo para rebajar la temperatura corporal, pero como no tiene esa capacidad que tenemos nosotros en verano, por ejemplo, para tirarnos a la piscina y que con ese chapuzón bajemos la temperatura corporal, ¿qué es lo que hace? Aplicar otra serie de mecanismos que permitan enfriar el cuerpo. Y esto es el sudor. Al final, ese agua que el cuerpo está sacando, lo que me permite es bajar la temperatura corporal. Pero claro, este agua se está gastando en mis depósitos de agua, como por así decir, ¿sí? Y esto es lo que va a provocar que sea normal que yo pueda estar perdiendo entre 1 a 4 kilos en forma de agua. Pero claro, este efecto de la deshidratación va a ser negativo en el rendimiento, tanto en el físico como en el cognitivo, ¿de acuerdo? Vamos a tener menos capacidad de aplicar ese pico de sprint, vamos a tener menos capacidad de discriminar estímulos visuales tan importantes a la hora de hacer la señalización. Y además nos estamos encontrando con el hándicap de que, claro, vosotros no tenéis el cambio, vosotras no tenéis el cambio como tienen los players, ¿no? Entonces, claro, disponéis de menos pausas para la hidratación. Por eso, aquí lo que os presento son como dos visiones. Una, la de evitar ciertas malas prácticas, ¿de acuerdo? Y la de adherirnos a otras buenas prácticas que nos permitan mejorar nuestra hidratación. ¿Qué es lo que os propongo como esas malas prácticas que debemos evitar? Bueno, pues en primer lugar, tratar de evitar el sesgo de decir, el pensamiento de decir, bueno, como claro, si bebo mucho agua durante el arbitraje, me voy a notar como el agua me está haciendo daño a nivel de tripas, no me hidrato, ya me hidrataré al acabar el partido. Claro, esto es un error, porque esa deshidratación me está afectando en el juego, en la propia sesión del juego, ¿de acuerdo? Pero claro, luego está el otro efecto pernicioso, que es el de decir, bueno, pues como sé que no voy a poder beber agua, me sobrehidrato, bebo más agua antes de que comience el partido, ¿de acuerdo? Pero esto también tiene muchísimo riesgo, ¿de acuerdo? Más allá de esa diuresis, más allá de esa sensación de orinar o de esa micción elevada, ¿de acuerdo? De ir más veces al baño a orinar. Yo lo que os propongo como buenas prácticas es que conozcáis cuál es vuestra tasa de sudoración, que al final se puede hacer de una manera muy sencilla en los entrenamientos y por medio de unos cálculos muy sencillos lo que tenéis que hacer es pesaros antes y después del entrenamiento, pesar vuestra botella para tener en cuenta cuánta agua habéis bebido, ¿de acuerdo? Y apuntar también cómo de duro os ha parecido ese entrenamiento y la duración de ese entrenamiento para de esta manera poder tener una estimación de cuáles son vuestras pérdidas de agua, ¿de acuerdo? Y sobre esto poder empezar a hacer un plan de hidratación específico para cada uno de vosotros, para cada una de vosotras, ¿de acuerdo? De manera que ajustéis muchísimo más la hidratación teniendo en cuenta de que vais a tener unos handicaps muchísimo más elevados que los players, ¿de acuerdo? Por eso, buenas prácticas para mejorar la hidratación durante el arbitraje. Una de las cosas fundamentales es que se quise el sudor durante el ejercicio, durante el arbitraje, ¿de acuerdo? Siempre que haya una interrupción del juego que os lo permita, con una toalla retiraros el sudor. ¿Por qué? Porque al final, si ese sudor no lo retiráis, estáis impidiendo que el calor se libere y vuestro cuerpo va a empezar a tirar más agua. Pero claro, es un agua que no está consiguiendo retirar el calor. Por tanto, estáis sudando a saco roto, por así decirlo, ¿de acuerdo? No estáis consiguiendo el principal efecto del sudor, que es el de bajar la temperatura corporal. Segunda estrategia interesante como buena práctica. Recuperar al menos el doble del peso perdido, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo al terminar el ejercicio, al terminar el arbitraje, he perdido 1 kilo, ese kilo va a ser correspondiente al agua, ¿sí?
Por eso es importante, por lo menos, recuperar 2 litros de agua. Pero claro, hacerlo con cabeza. No os hidratéis con esos 2 litros de agua, nada más terminar el partido, bebáis una botella de agua de un golpe, ¿de acuerdo? Porque al final ese agua, el cuerpo no va a tener capacidad de retenerla, de absorberla, y lo único que va a hacer es conducirse a un sistema de excreción, es decir, que la vais a orinar, ¿de acuerdo? Porque al final el cuerpo no le ha dado tiempo a hacer esa buena absorción del agua, ¿sí? Por eso también es muy importante, sobre todo en las chicas, que prestéis muchísima atención a estas estrategias, porque también por el efecto del ciclo hormonal es más habitual que partáis de un 1% de deshidratación por este efecto de las hormonas, ¿de acuerdo? Y que cuando vais a comenzar el siguiente arbitraje, ya estáis comenzando con ese 1% de hándicap, ¿sí? Entonces, claro, si yo venía arrastrando un 1% que no había sido capaz de recuperar por el propio efecto del arbitraje, y además tengo este 1% que es inherente a mi fisiología, ya voy a empezar con un 2% de deshidratación, ¿de acuerdo? Por eso es importante prestar atención a estas estrategias y buenas prácticas de hidratación. Y os propongo también que si no tenéis ningún tipo de intolerancia o alergia a la leche, os propongo que la utilicéis como bebida de recuperación, porque es muy interesante, porque es una bebida que permite que ese agua se agarre muy bien, ¿de acuerdo? Que el cuerpo haga muy buen uso de ese agua al tiempo que estéis aportando otros nutrientes muy interesantes, ¿de acuerdo? Hidratos de carbono, proteína, vitamina D, que van a hacer esa recuperación holística, ¿de acuerdo? Entonces estamos haciendo un 2 en 1 en cuanto a hidratación y a recuperación desde el punto de vista de la nutrición. Y ya para ir terminando, os planteo también que en los propios entrenamientos hagáis ciertas mini experimentaciones, ¿de acuerdo? Para ver cómo podéis hacer una mejora continua de estas propuestas, ¿sí? Que os hemos realizado desde el punto de vista de la nutrición y de la alimentación. Una es que analicéis cómo estáis utilizando o cómo vuestro cuerpo está respondiendo a las bebidas deportivas, ¿de acuerdo? Porque las bebidas deportivas sí que pueden ser interesantes, por ejemplo, cuando tengo que acelerar el proceso de recuperación entre partidos, ¿vale? Pero claro, también es muy interesante que vayáis entrenándoos a captar esta recuperación, ¿de acuerdo? Que vuestro cuerpo no se lo encuentre por primera vez un día de partido, ¿sí? Y por eso siempre os invito a que este tipo de estrategias, las bebidas deportivas, lo que estéis utilizando, que lo hagáis siempre en un contexto seguro, es decir, en un entrenamiento, ¿de acuerdo? Que veáis cómo respondéis y así el día del partido no hay sustos, ¿de acuerdo? Y si tenéis capacidad de, por ejemplo, hacer un análisis de cómo está afectando esto sobre la glucemia, por ejemplo, con parches de monitorización de la glucosa, ver cómo está siendo esa respuesta de la glucemia, ¿sí? Cómo está respondiendo vuestro cuerpo a esas bebidas que tienen ese aporte extra de hidratos de carbono. Y luego, más adelante, bueno, quizás podemos ir valorando otras estrategias más avanzadas, como puede ser el uso de enjuagues bucales. Que esto, por ejemplo, lo vemos en fútbol, que lo que nos plantean es que cuando yo estoy haciendo un enjuague, como si fuese con el flúor que contiene agua y una cantidad de hidratos de carbono, podrían darme un plus para el final del partido. Porque al cerebro lo hackeamos, le hacemos pensar que le estamos metiendo hidrato de carbono, cuando en verdad no lo estamos metiendo, y nos estamos librando de esas posibles interferencias de malestar gástrico, ¿de acuerdo? Pero claro, con el riesgo que tiene de que esto es muy difícil de llevar a cabo en baloncesto, ¿de acuerdo? Porque al final es más difícil hacer esa expulsión, ¿no? Del enjuague. Y luego que si lo lleváis a cabo, bueno, pues os hagáis una serie de preguntas para ver si está disminuyendo vuestra sudoración, si está teniendo un efecto sobre la glucemia, ¿de acuerdo? Es decir, que hagáis un poquitín ese trabajo de autoanálisis. Y con esto ya os invito a la siguiente sesión, a la siguiente clase en la que, bueno, vamos a abordar de manera más específica la suplementación con temas de tantísimo interés, ¿de acuerdo? Como los que os presento aquí. Y sin duda alguna, pues bueno, os invito a que nos veamos en la siguiente sesión y que podamos seguir avanzando y profundizando en el papel de la nutrición en el arbitraje en el baloncesto. Por mi parte, Silvia, voy a dejar de compartir la pantalla y te doy nuevamente la palabra. Pues muchas gracias, muy interesante. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas muy sencillitas para que queden aquí Genial, en la charla. A ver, genial. en Cataluña ya sabes que tenemos más de 80.000 licencias y eso implica que tenemos millones de partidos y Vale. que un árbitro muchas veces tiene que cubrir 3, 4 partidos durante una jornada por la mañana y comer muy rápido e ir a cubrir 3 partidos por la tarde. No siempre pasa, pero puede ocurrir en algún caso. ¿Qué le Sí. recomendarías a esta gente que a las 9 de la mañana empieza su primer partido y muchas veces encadena y está haciendo partidos todo el día? Claro, mira, aquí que tenga una serie de snacks, ¿de acuerdo? De hidratos de carbono
que los mueva en diferentes texturas, es decir, en texturas líquidas, como puede ser una bebida deportiva, en texturas semilíquidas, como pueden ser yogures bebibles o incluso un propio yogur, y en texturas un poco más sólidas, como puede ser un bocadillo, ¿de acuerdo? Entonces, que en función de cuánto tiempo tiene para hacer el viaje al siguiente pabellón, ¿no? Y hacer el siguiente arbitraje, que vea qué es lo que su cuerpo está aceptando mejor. Que tiene poquito tiempo y entonces es interesante algo líquido, porque al final se va a absorber mejor. Tiramos de esta caja de herramientas. Que tengo un poquito más de tiempo y puedo moverme en sustancias semisólidas, vale, pues entonces, por ejemplo, me muevo en ese yogur. Que tengo tiempo de sobra o tengo que coger cercanías o me llevan en taxi y me puedo comer el bocadillo, pues entonces ya me muevo en estas opciones. Pero siempre también aprovechando esos momentos del día a día, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en mi almuerzo en el trabajo o cuando estoy haciendo un break en mi tiempo de estudio. Ver qué tal me está respondiendo el meter estos alimentos, ¿vale? Para lo que te decía, para que el día de partido no sea el primer día de ensayo-error, ¿no? Y que al final, por ejemplo, igual por intentar hacer las cosas muy bien y haberme tomado pues esa bebida deportiva, yo no sabía que me sienta mal o que simplemente me da más ganas de orinar y que al final pues eso va a interferir en el arbitraje, ¿no? Entonces, tener una serie de herramientas líquidas, semisólidas y sólidas y hacer ese entrenamiento previo en momentos de no competición o, bueno, pues que estén un poco más seguros, que sean en un ambiente un poco más seguro. Vale, y después, otro tema muy interesante que has comentado en el tema de la hidratación, que quizás es verdad que aquí no sé si todo el mundo lo está cumpliendo. Yo veo que hay gente que se lleva la botella para toda la mañana. Cuando te hablo de 3 partidos, puede ser muchas veces que en un mismo pabellón, por diferentes categorías, pues van haciendo primero el pre-mini, luego el mini, luego un infantil y van encadenando. Pero tienen una botella de agua para estos 3 partidos. Error, ¿no? Claro, exactamente. Aquí es donde entra en juego esa evaluación de la tasa de sudoración. ¿Por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, en un partido pre-mini en el que tienes un mejor control, ¿no? De pues, la situación, te va a suponer un índice de esfuerzo más suavecito y al final, pues esa tasa de sudoración va a ser, imagínate, 300 mililitros. Entonces, claro, si hemos partido de una botella de 1,5 litros, perfecto, vámonos, me da tiempo. Claro, luego me voy a encadenar un partido de junior en el que ya encima tengo que arbitrar por pares, pero tengo que hacer una cobertura muchísimo mayor en cuanto al campo. Entonces, claro, mi tasa de sudoración aquí ya no es de 300, igual es de 1 litro. Si me había ido con la botellita del litro, ya voy con déficit. Si voy con la botella de 1,5 litros, me quedan 200 mililitros para hacer frente a un partido senior, que ya ahí, evidentemente, la tasa de sudoración se va a disparar. Y ya ahí, desde luego, que voy a estar en ese déficit de deshidratación, ¿no? Entonces, yo aquí por eso invito a hacer ese análisis de cómo me está suponiendo cada partido en cuanto a su duración, cuánto agua me está requiriendo cada partido, ¿para qué? Para ya desde ahí empezar a ajustar. Oye, necesito 2 botellas de 1,5 litros o necesito una botella de 1,5 litros de las de metálicas, de conservar mejor la temperatura, pero la tengo que rellenar, evidentemente, ¿no? Cuando ha terminado el partido. Entonces, aquí la recomendación fácil es que siempre cuando acabes el partido, rellena la botella hasta arriba y así te vas a asegurar de que, imagínate que tienes una prórroga, no lo habías tenido en cuenta, no te vas a quedar descubierto, no te vas a quedar descubierto. Bien, y eso es muy interesante, como ya sabes, para enlazar después con todo el tema de lesiones, deshidratación, que es uno de los factores de riesgo que realmente están evidenciados a nivel científico que pueden producir estas lesiones, ya sea a nivel de ligamento, muscular, etcétera. Pues nada más, porque la siguiente charla también va a ser muy interesante. Agradecerte tu tiempo, Nacho, Muchas y nos gracias. vemos en la próxima. Genial, os espero con ganas, Silvia. Muchas gracias. Moltes gràcies a tots i des de Becus Salut us animem a participar a la següent xerrada on sí que obrirem debat de preguntes i podreu preguntar al Nacho tots els vostres dubtes que tingueu. Moltes gràcies.